Frente a eso, entonces, frente a este análisis, los pueblos indígenas están desarrollando 6 propuestas. Primero, no más hidrocarburos, cambio del patrón energético y que paguen los costos los deudores climáticos. Hace tiempo se ha planteado cambiar el patrón energético dependiente del petróleo para pasar a una energía renovable en base a los vientos o el sol, pero esto avanza demasiado lento. Es necesario detener ya no se puede esperar más tiempo. No debe salir más petróleo del subsuelo en cuyos suelos están los pueblos indígenas. El pueblo achuar en el Perú hace 20 años que impide el ingreso de las petroleras. Petrobras del Brasil ahora, en estos momentos, está presionando por lotes de más de 1 billón de hectáreas en el Perú que van a golpear las propuestas de reservas territoriales de los pueblos Secoya en el Huepí y Petrobras también en el otro lote contra el pueblo Murunagua. No es necesario una gota más de petróleo porque no se puede seguir esperando 10 años, 15 años a que cambie el patrón energético por energía solar. Los pueblos indígenas plantean, sí, cambiemos el patrón energético, pero también se pide apoyo a los movimientos sociales, ambientalistas, políticos, para entender de que es necesario defender la madre tierra y al mismo tiempo de los pueblos amenazados por esta destrucción petrolera. Segundo, y el caso de Yasuní, en el Ecuador el petróleo se va a quedar en el subsuelo y se está negociando para que las utilidades que se van a dejar de recibir, el 50% de esas utilidades sean pagadas por los países deudores climáticos, quienes han llevado al planeta a esta catástrofe del 0.8 grados de calentamiento global y muy cerca del límite de los 2 grados. Que ellos paguen por el costo que significa para Ecuador dejar el petróleo en el subsuelo. Segundo, moratoria de las industrias extractivas, que se suspendan las concesiones mineras. El mundo puede vivir sin joyas de oro. El oro está manchado de sangre de los pueblos. El oro incluye el mercurio. No puede sacarse el oro en ninguna parte sin meter mercurio a la tierra. Y el mercurio nunca desaparece. Pasa del agua a las plantas, a los animales, a los hombres, otra vez al agua, otra vez a las plantas. No hay ningún método científico para sacar el mercurio de la vida humana y no humana. No más minería, sobre todo del oro. Y la otra minería del cobre, que se consulte a los pueblos. No se va a permitir sacar más minería sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Y hoy en el Perú hay más de 1000 dirigentes enjuiciados por esa resistencia concreta, coherente de los pueblos indígenas para que la minería no destruya el agua, sus vidas y al mismo tiempo a la madre tierra. Tercero, los bosques y los pueblos son uno solo. Sin derechos no hay red, no debe haber red. El red es un nuevo invento, un nuevo negocio, un negocio perverso. En medio de la catástrofe en la que estamos, aún quieren hacer negocio. Y el negocio significa reducir las emisiones por deforestación. Es decir, un fondo de los países que están calentando para que sigan calentando, pero van a pagar a sus basureros. Ellos van a seguir destruyendo el planeta, pero van a pagar a otros para que limpien. Esa es la perversidad de este fondo, que va a significar la ilusión que pueda llegar dinero a pueblos indígenas, a comunidades, pero esos fondos se van a quedar en las ONGs de los países del norte, en empresas del norte, para tener contratos sobre los bosques, ¿no? En los cuales se va a controlar la vida de los pueblos sin el respeto a sus derechos de libre determinación. Los bosques y los pueblos son una sola cosa. No se puede separar bosques de pueblos. El territorio para los pueblos no es
un título ni una chacra. El territorio es un ser vivo, con seres vivos, una totalidad donde descansa la historia, el orgullo, la identidad de los pueblos indígenas. Y no se va a aceptar separar los derechos territoriales para empujar estos negocios de red sobre las tierras de los bosques tropicales. Cuarto punto, derechos colectivos para los pueblos sobre los territorios. Ya lo he adelantado, son interesantes las categorías de grupo étnico, grupo lingüístico, son equivocadas las categorías que usa el gobierno chino, que tiene 10% de pueblos indígenas y al estilo de Stalin lo sigue categorizando como minorías étnicas. 10% de 1.600 millones, son 160 millones sin derechos territoriales a su libre determinación. Los pueblos indígenas reclaman ser reconocidos como pueblos, con derecho al territorio, con derechos colectivos, porque eso sirve para defender a la madre tierra. Y por lo tanto, estos cambios no se pueden dar dentro de la estructura clásica del Estado-Nación. El Estado-Nación es parte de los fracasos de la modernidad. Esta modernidad que dijo que la ciencia va a dominar la naturaleza, trampa, error, fracaso de la modernidad en esta ilusión de que la razón y la ciencia podía dominar. Esta modernidad que habló un Estado-Nación, una sola cultura, y la diversidad cultural es un problema. Los que hablan otras lenguas deben ser castellanizados o impuestos del portugués. Esto tiene que cambiar. El Estado-Nación, el mercado, el desarrollo, son los grandes mitos de la modernidad que están llevando al suicidio planetario. No es solamente el imperialismo, no es solamente un problema económico frente al cual hay que desarrollar nacionalismos soberanos como el del IRSA, ¿no? O como el que hoy tenemos en Venezuela, donde en la Sierra del Perijá los pueblos guayú siguen esperando de que se elimine la extracción de minas de carbón a cielo abierto en Venezuela. Aún siguen esperando esto. Se trata de cuestionar lo esencial de este patrón de poder de la modernidad, que es este concepto de desarrollo fatal, que no se salva porque le agreguemos la palabra sustentable de forma mágica. Hay que cuestionar la matriz de esta civilización. Y frente a eso se propone, quinto punto, no aceptamos desarrollo, no aceptamos desarrollo sustentable, proponemos vivir bien. En todas las lenguas indígenas existe este concepto. Hay en causa y en quechua, ñandereco en guaraní, significa la vida, vivir bien, en armonía, con la familia, con el agua, con los espíritus, con los antepasados, vivir en paz, no vivir acumulando más joyas, más carros, compitiendo con el vecino, un televisor para el hijo, para la hija, para el perro, para todo el mundo quiere tener, acumular y más cosas. Se trata de vivir bien, no vivir mejor que el vecino o acumulando. Y esto es un tema que toca las raíces de nuestra cultura, de esta civilización. Dice, vivir bien es la crianza de la vida, criar a la naturaleza y dejarse criar por ella, no a este dominio. La naturaleza no es una fuerza productiva, como nos enseñaron en los manuales antiguos. No es una fuerza productiva, es un ser vivo que hay que respetarlo, que es sagrado en el sentido no de jerarquías eclesiásticas, sagrado en el sentido de la espiritualidad de los pueblos. Finalmente, proponemos, con esto acabo, que el 2010 sea un año de movilización global en defensa de la madre tierra. Esa movilización empezó en octubre del año pasado. En Belén, en el Foro Social Mundial, se acordó y se implementó en octubre. Y ahora viene en México la COP16. ¿Vamos a llegar a la COP pasivamente, burocráticamente? Proponemos que no. En abril, el hermano Evo Morales ha convocado a la cumbre de la Madre Tierra en Bolivia, de todos los movimientos indígenas del mundo,
de movimientos ambientalistas, sociales, para desarrollar una alianza para la acción concreta, la movilización. Copenhague hubo una movilización de más de 30.000, 40.000 personas. México tiene que ser el doble. México tiene que ser un escenario de disputa fuerte durante todo el año, empezando en abril en Cochabamba, en octubre una movilización global en defensa de la madre tierra para presionar a los gobiernos para medidas efectivas. Somos pesimistas. Es probable que se repita en México el mismo fracaso de Copenhague. Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kioto y lo quiere matar de una vez. Quieren negociar entre ellos, no ante el mundo. Y quieren negociar tirando una migaja llamada red o tirando algunos fondos para que algunas ONGs ambientalistas que viven del tema del ambientalismo no se confronten con el poder. Es necesario entonces luchar, movilizarse activamente, y no es un asunto solamente indígena. Los pueblos indígenas tienen una agenda para el mundo. Si los pueblos indígenas son derrotados en el petróleo, en los bosques, en las minas, también se va a derrotar la lucha de la humanidad. Y la lucha indígena, al mismo tiempo, si es exitosa, va a permitir ayudar a que estos ecosistemas clave para el mundo se mantengan. Es esa nuestra invitación, entonces, a reflexionar que no se trata de un cambio de modelo solamente, se trata de hacer el juicio histórico a esta modernidad. No se puede separar crisis ambiental de la crisis energética, de la hambruna, de la crisis del desempleo, de la crisis cultural. Todas estas crisis son una crisis de civilización, de la modernidad, que siempre fue una modernidad colonial. La modernidad que nació en Francia aún continúa con la colonia, el dominio colonial en la Guyana francesa. Hoy, el país de la libertad, igualdad, fraternidad, hoy sigue aplastando a los pueblos arawak en Francia. No hay modernidad sin colonialidad. Siempre hay una víctima para esta propuesta. Concluyo entonces señalando de que esta es una reflexión e invitarlos a la Cumbre de la Madre Tierra en Cochabamba en abril y a este foro sobre crisis civilizatoria y paradigmas alternativos también en Bolivia en octubre. Muchas gracias.